Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al capítulo 4 de Diario de una Reforma. Y es que creo que este capítulo va a ser fundamental, o por lo menos uno de los más fundamentales de toda la reforma, porque la casa ha dado un cambio tremendo. Hemos empezado con las demoliciones y en las demoliciones es cuando se empiezan a ver todos los espacios. Así que os voy a ir enseñando cada rincón de la casa. ¡Venid! Bueno, voy a empezar el vídeo desde aquí, que no os quiero enseñar la sensación general que se tiene al entrar en casa, porque la verdad es que cambia muchísimo, ha cambiado muchísimo la sensación, porque como os decía, hemos empezado con las demoliciones y cuando hay demoliciones es como que ahora hay una sensación de amplitud tremenda. Así que lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar primero estancia por estancia, os lo voy explicando lo que han ido haciendo y ya al final del vídeo os voy a enseñar esa sensación general que os digo que es impresionante. Así que vamos a empezar por esta zona que va a ser el comedor. Y si os dais cuenta, han tirado este tabique de aquí, pero es que lo más importante que han hecho esta semana es tirar este tabique de aquí. Y no sabéis el esfuerzo que han hecho el equipo de mi constructor de Chema. Todo el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo porque, claro, en las casas nuevas los tabiques y los muros suelen ser unos tabiques súper finitos, casi, si me apuras, de pladur, que es de cartón piedra, como digo yo. Pero claro, aquí cada cosita que se tira es que de verdad cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, porque son tabiques gigantes, muros gigantes. Entonces pues quería poner en valor ese trabajo que han hecho, que la verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo y encima lo han hecho en un tiempo récord, pero encima un trabajo de calidad muy bueno. Así que estoy encantadísima con todo el equipo y mirad la luz que ha cogido el comedor, que es que no puedo estar más contenta, porque esta casa siempre me ha parecido que uno de los puntos fuertes ha sido la luz y la claridad, pero es que ahora ha ganado muchísimo. Y no sé si os acordáis que este comedor antes era la antigua cocina de la casa, así que va a cambiar también muchísimo la funcionalidad que tiene. También lo que tenemos previsto es que el herrero nos haga una ventana de forja que ya está diseñada, está perfectamente definida, pero nos va a hacer una ventana de forja de cuarterones que yo creo que todavía va a realzar más la zona. Va a estar a juego con esta forja de aquí, de la zona de la cocina, que esta sí que os he hablado más veces de ella. ¿En quién estás pensando, Flori? Eso tiene que dar... tiene que desestresar, ¿eh? Ahora voy a pasar a la zona de la cocina, que ya por fin han puesto hasta el tubo de la campana. Y digo por fin porque creo que he sido muy pesada con esta parte, porque es verdad que ese tubo, esa chimenea, pues al final cambia muchísimo el diseño de la cocina y no quería cambiarlo ni un milímetro porque estoy súper contenta. Y lo mismo que os digo, que el diseño de la cocina estoy súper contenta y que no quiero cambiar ni un milímetro, me están entrando muchas ganas de hacer lo que siempre digo a todos los clientes que no pueden hacer, y es cambiar diseño o distribución en obra. Es mucho mejor tenerlo ya previsto de antes. Pero me están entrando ganas de aquí en el comedor de hacer otra cosa que tengo en mente, pero es que no quiero volver loca a nadie, ni al arquitecto, ni a los constructores, pero me estoy de verdad aguantando porque me están entrando ganas de cambiarle la funcionalidad a esta sala, pero no sé si lo voy a hacer, me estoy intentando contener. Pero bueno, lo que os decía, en esta zona de la cocina lo que hemos hecho, lo que se ha hecho últimamente ha sido reestructurar este tabique de aquí, toda esta parte de aquí, todo este lado de aquí, que estaba muy mal de origen, estaba hecho prácticamente de tierra. Entonces, claro, en cuanto se intentaba rehabilitar, pues al final se vencía. Así que lo hemos reforzado, le hemos puesto también muchísimo esfuerzo a toda esta zona y ya esta se va viendo, ya sí que sí, está perfecta. Ahora tenemos un dilema porque, claro, bueno, en obras siempre van surgiendo cosas, problemillas, y ahora os cuento.
Bueno, lo que os decía, que en obras siempre surgen algún problemilla y hemos visto que sobre plano había una pared que parecía un tabique de nada, que era este de aquí, y resulta que no, que parece un pilar. Entonces no se va a poder tocar o no se va a poder tocar como pensábamos y bueno, cosas que pasan. Estamos todavía pensando la solución, así que yo espero que en el próximo capítulo, en el capítulo 5, veamos qué podemos hacer con él o cómo hacerlo, porque nos compromete bastante el paso a lo que es la isla de la cocina, porque os acordáis que aquí va el frontal, todo el lineal del frontal, pero en esta zona de aquí va la isla de cocina. La teníamos prevista bastante grande, pero claro, como ahora se ve comprometido el paso que iría hasta los taburetes desde la esquina de la isla de cocina hasta esto, pues claro, no es lo mismo que acabe aquí este pilar a que acabe aquí, que era lo que teníamos previsto en el plano. Así que vamos a tener que hacer algún ajuste, algún retoque, pensar en qué solución le damos. Pero bueno, me imagino que ya para el próximo capítulo estará. Yo sé que toda esta zona la habéis visto, todos los que me seguís en Instagram lo habéis ido viendo poquito a poco porque ahí lo veis más online, ¿no? Y estos capítulos al final son un resumen de los avances que hemos tenido. Así que nada, si no estáis en Instagram y queréis ver la reforma día a día, os animo a que me sigáis en @lavigazul y ahí lo podéis ver día a día. Pero bueno, yo estos capítulos los sigo haciendo para que veáis cómo avanza la reforma y porque me gusta tenerlo de recuerdo, porque esto va a ser un cambio brutal y es que va cambiando día a día y ya veréis la sensación de esta casa al final del vídeo, que es que no me aguanto porque de verdad que ha cambiado muchísimo la sensación al entrar. Es como wow, cuánto espacio hemos ganado ahora de repente. Esta zona de aquí, que va a ser la de salón, yo creo que os la he enseñado ya en el capítulo anterior, pero bueno, para que veáis que es la continuación de la cocina. Y mirad el cambio que hemos dado aquí en el despacho, porque ya se ha quitado, que esto no sé si os acordáis, que era un baño, así que hemos quitado ya este tabique que separaba este baño de aquí con esta zona que era como antiguamente era como de animales. Y ahora va a ser un despacho y mirad qué despacho más grande se ha quedado, que estoy impresionada. O sea, no me esperaba que el despacho fuese a ser tan sumamente grande. Así que de esta sala, es de donde van a salir los diseños de vuestras casas. Yo creo que me voy a pasar aquí muchas horas. Y mirad, porque esto es curioso, que en el plano, bueno, antes de quitar este tabique, pues no parecía que iba a salir este esquinazo así. No sé si lo veis, a ver, me voy a poner por aquí para que lo veáis mejor, pero veis que se ve una esquina perfecta. Bueno, pues sobre plano y cuando estaba el baño construido no se veía este trozo de aquí. Así que lo que teníamos previsto en esta pared era hacer una estantería, pero es que me parece que me la han dejado enmarcada perfectamente, porque tiene la forma perfectamente de la estantería y así puede ir desde el suelo hasta el techo perfectamente enmarcada, y esa zona pues se tiene que quedar así porque evidentemente eso ya es de la casa de al lado, así que eso no lo podemos tocar ni de broma. Y os voy a contar una curiosidad, y es que esta bañera que veis aquí es de hierro fundido. Y el otro día fue súper gracioso porque estaba aquí con Chema, con el constructor, y me dice, levanta tú la bañera. Y digo, bueno, si es de hierro fundido ni lo muevo. Y me dice, sí, pero dame el gusto. Y se movió. Y cogió Flori, que es de su equipo, y la levantó y digo, yo creo que no puedo hacer eso, no tengo tanta fuerza. Pero es que, claro, en casas tan antiguas pues te encuentras con bañeras de hierro fundido. Y ahora os voy a enseñar la zona del patio, que han quitado este tabique de aquí y le ha dado muchísima amplitud, pero yo no sé cómo se hacían los tabiques antes, que son tan gruesos que ya estáis viendo las imágenes, porque costó muchísimo trabajo también quitarlo. Y ahora, ¿qué dilema tenemos? Pues que en esta zona de aquí, que no sé si os acordáis que antes iba otra zona de tejado desde aquí hasta aquí, pues
A ver, tenemos dos opciones, o restaurarlo, que era la opción que nosotros teníamos prevista, o dejarlo abierto. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Porque si lo dejamos abierto, la parte que ganamos es que visualmente el patio es mucho más grande y sobre todo que en invierno, al dejar abierta esta zona, pues claro, va a entrar toda la luz por este ventanal y por este de aquí, con lo cual en invierno vamos a tener bastante más luz. Pero si lo cerramos, la parte buena va a ser que en verano, cuando haga tanto calor, pues esta zona, que sería la del porche, ahí va a ir un banquito de obra, aquí va a ir lo que es la barbacoa. Pues ¿qué va a pasar? Que al final la vamos a usar mucho más. Yo creo que va a ser una zona que cuando haga calor la vamos a usar mucho más porque se va a poder estar, ¿no? Aunque haya mucho sol. Así que tenemos ese dilema y no sabemos qué hacer. Si vosotras me queréis dejar vuestra opinión en los comentarios, pues me va a encantar leerlo. ¿Que tienes frío? Pero si hace mucho calor. Pues salte al patio, cariño. Mira, ahí hace solecito. ¿Quieres ir al patio? No, es que quiero ver dibujos y entonces quiero una comidita. ¿Qué quieres, una comidita? Venga, que os he traído un aperitivo. Venga, que os pongo un aperitivo mientras, ¿vale? Venga. Te el beso. Te planta el beso. Es que como tú tienes pintalabios. Tengo pintalabios, venga, a por el aperitivo. Bueno, y ahora os prometo que os voy a enseñar las imágenes súper bien de todo el antes y el después y sobre todo la sensación general de la casa, que es que me tiene emocionada. Pero antes no quería irme sin enseñaros que han terminado por fin el tejado y está súper bonito, o sea, me tiene enamorada. Mirad por favor qué bonito han dejado el tejado. Es que me parece que lo han dejado súper bonito. No puede estar más mono porque es que parece que ha estado aquí toda la vida. O sea, tiene ese aspecto que si os dais cuenta, la teja de abajo es teja nueva, porque obviamente estaba en mal estado. Pero la de encima, mirad, se ha mezclado la teja antigua con teja nueva y al final le da un aspecto precioso. Se ha enfoscado toda esa parte de ahí, la chimenea que me tiene enamorada porque ha quedado súper bonita, pero es que mirad, esta de aquí que ha quedado muy bonita, esta es la de la campana de abajo de la cocina y ha quedado preciosa. Bueno, y ahora sí que sí os voy a enseñar el plano general de la casa según entras, que yo creo que es cuando haces ¡wow! ¿Cómo ha cambiado la casa? Mirad. Antes que se veía ahí todo tapado y ahora es como un todo, está como continuo, que era la idea que intentábamos conseguir. Mirad cómo ha ganado en luz, en amplitud. Y ahora os voy a dejar con las imágenes de antes y después. Yo ya me despido, un besazo y hasta el capítulo 5. Well, I don't mind to slow down anymore. Don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song, just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home, and I'll never have to face my nights alone. 'Cause in my heart I hear Spain, and on my face I feel you breathe next to me. To by land, by air,